Video sobre el efecto de temperatura en la velocidad de difusión. Difusión. Procesos de difusión simple. En el proceso de difusión, una sustancia tiende a moverse de una zona de alta concentración a un área de baja concentración hasta que ésta sea igual a lo largo de un espacio. Las moléculas pueden moverse por difusión a través del citosol celular y algunas moléculas también se difunden a través de la membrana plasmática. Cada sustancia individual en una solución o espacio tiene su propio gradiente de concentración y se difundirá de acuerdo a él, independientemente de los gradientes de concentración de otros materiales. ¿Qué es difusión simple? Es el proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que solo exista un aporte externo de energía molecular. En el caso de las células vivas, el proceso de difusión simple se establece a través de la membrana celular, por lo que de hecho existen tres procesos de difusión encadenados. Una de difusión que ocurre en el medio de mayor concentración, otra que ocurre en el medio de separación y por último la que ocurre en el medio de menor concentración. Fundamentación y experimentación. Se ha observado que cuando se calienta un líquido, este tiende a aumentar su ritmo de actividad. Las corrientes de convección son un ejemplo de esto. En la difusión, partículas de soluto y disolvente se mueven a través de la membrana. El tamaño de la partícula que pasa a través de la membrana depende del número y tamaño de las aberturas de la membrana. También puede depender de la actividad de la molécula. De ser así, puede calentarse el líquido y entonces las partículas deberán moverse a través de la membrana a una mayor velocidad. Esto lo podremos ver en el siguiente experimento. Como podemos observar en el tercer plato, que está a temperatura a 100 grados centígrados, el proceso de difusión es mayor que el plato donde se encuentra el chinchín a temperatura de ambiente. Y por último, el que está a temperatura de ambiente el proceso de difusión es mucho mayor al que está en agua fría. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas, mientras la temperatura del agua sea mayor, las partículas se van a mover con mayor facilidad. ¿Y qué van a tratar de hacer? Dispersarse para tratar de ocupar todo el plato. Mientras que cuando la temperatura va disminuyendo, el proceso de difusión disminuye. Como podemos observar acá, se ha difundido hasta el círculo número 5, mientras que aquí se ha difundido hasta el número 3 y aquí se sigue difundiendo hasta el número 2 recién. Entonces, con esto concluimos que la temperatura influye en el proceso de difusión. Mientras mayor sea la temperatura, mayor va a ser la difusión. Por eso es directamente proporcional. Y sabemos que la difusión es el movimiento de las partículas de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Eso sería todo. Gracias. La velocidad de difusión a temperatura ambiente. El soluto tiende a disolverse con una velocidad normal y a temperatura muy fría el tiempo en que se disolverá será muy lenta. En conclusión, a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Las moléculas van a estar más separadas y se moverán más rápido a través de la membrana. Aquí tenemos algunos ejemplos de difusión en el ser humano, como es el paso del oxígeno en los alvéolos pulmonares, los impulsos nerviosos que involucran iones de sodio y potasio a través de la membrana de los axones, la entrada de glucosa en los glóbulos rojos provenientes del intestino. Conclusiones. La velocidad de difusión aumentó a medida que la temperatura aumentó, y esto se debió probablemente a un incremento en la actividad de las moléculas. Parecía ser que los incrementos de temperatura dados causan incrementos constantes en la velocidad de difusión. Más conclusiones. Finalmente podemos decir que los procesos de difusión y osmosis ocurren en nuestra vida diaria, dado que se hace necesario para los seres vivos poseer procesos que no gasten energía y que se desarrollen funciones tan importantes como lo son el control de las proporciones de agua corporales en respecto a los solutos hallados como en el medio externo, ya sea a nivel total de un organismo completo o a nivel celular. También se concluye que la difusión es el movimiento e intercambio de sustancias de una región de mayor concentración a otra región de menor concentración, donde la célula va a mantener su integridad estructural y funcional, pero con la temperatura el tiempo de difusión va a influir directamente proporcional en la disolución, de tal forma que una mayor temperatura, mayor velocidad en la difusión y el tiempo será menor.